Me doy cuenta en el sueño o empieza, es justo como una especie de lección. Te das cuenta y comienzan a enseñarte la lección. No creo que sea resultado de la evolución, así como nos han enseñado que venimos del mono, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pasa que el cuerpo está en reposo, duerme, pero tu conciencia, que está justo en esta parte de aquí, estas experiencias fuera del cuerpo literalmente se sienten como salir del cuerpo físico, así que es completamente posible que esta realidad haya sido creada. Y por eso, ¿verdad? Para encontrar la respuesta a una pregunta que alguien en el pasado se expuso, hizo realidad, pero no pudo controlarla. Así como, ¿verdad? Lo dictan las reglas y las leyes. Si tienes claridad y todo el tiempo tomas realmente una elección consciente, una decisión que tú reconoces y quieres experimentar. Exactamente eso. Y no solo que suceda. Por eso digo que hay una intervención en el pasado y que estamos programados de esa manera y funcionamos de esa manera. Por ejemplo, de su grupo, ¿verdad? Una persona frente a mí saca un arma y me la apunta a la cabeza y yo empiezo a reírme. Le digo, ¿sabes lo que te va a pasar? Mejor guárdala, guárdala, no tiene sentido. Pasó un tiempo y ahora viene la pregunta de hasta dónde hemos logrado llegar, hasta dónde hemos llegado, hacia dónde vamos. De nuevo nos visita para continuar nuestras maravillosas conversaciones, debates, maravillosas discusiones que generan nuevas y nuevas ideas. El ingeniero Boris Minkov está de visita en Investigadores de la Realidad. Para mí es un gran placer, gracias por estar de nuevo con nosotros. Podemos seguir hablando con total tranquilidad y sinceridad. Gracias, continuemos desde donde nos quedamos con mucho gusto. Esta vez decidiste venir con gafas. No importa, también pueden ser gafas. Si tengo que leer algo, traigo mis gafas. Donde nos detuvimos en realidad eran todas las experiencias que están relacionadas con el mundo energético. Esas experiencias, bueno, hasta donde yo pude, ¿verdad? Explicarlas desde mi punto de vista. Espero que hayan sido útiles para parte de los espectadores, porque no todos las aceptan. Revisé los comentarios, parte de los espectadores las rechazan incluso, lo cual es absolutamente normal. Nuestra parte física está compuesta por la creencia sistémica que puede aceptar, rechazar o permanecer neutral cuando ven un evento así, una información así que reciben. Así que eso es completamente normal. Como resultado, recibí bastantes solicitudes de amistad en Facebook. Gracias por eso, pero lamentablemente no respondí a ninguna de ellas. Porque creo que una persona puede mantener de 5 a 7, ¿verdad? Relaciones que sean plenas. Esa comunicación implica mucha energía, muchas emociones, ¿verdad? La verdad, ahora mismo no te envidio. ¿Tú cómo manejas esa tarea con tanta información y personas que quieren comunicarse contigo? Así que de verdad agradezco a esas personas que se acercaron a mí, pero simplemente esa es mi decisión. También agradezco a quienes tampoco se acercaron a mí porque así me ahorraron la incomodidad de rechazar ese tipo de contacto. Pero eso no importa. Lo que me llama la atención y me gusta es que están apareciendo muchos de esos podcasts. Y existe la posibilidad de que las personas expresen sus puntos de vista, sus reflexiones sobre nuestra realidad física e incluso sobre la realidad energética. Yo te agradezco, porque tú, cuando por primera vez mencionamos tu nueva participación, ¿verdad? La actual, dijiste, ¿no? Que ya casi habíamos dicho todo lo que podíamos y que ya compartiste lo que tenías, pero yo no creo que sea así, porque ha pasado un largo periodo en el que seguramente han ocurrido muchas cosas, seguramente han llegado a nuevas comprensiones. Además, ahora estamos en un momento muy dinámico. Y aquí la pregunta es sobre lo que hablábamos antes. ¿Hasta qué punto podemos ser neutrales en todo lo que hacemos? En la medida en que somos conscientes de los procesos,
nuestra estructura, yo soy, los sistemas de creencias que hemos construido y, en consecuencia, las reacciones que surgen como resultado de nuestra comunicación nos hacen reaccionar de manera diferente en distintas situaciones. Incluso he traído aquí unos cuencos tibetanos. Nos has traído cosas muy interesantes. Sí, siempre una parte de la conversación. Siempre debemos usar ayudas visuales cuando explicamos. Así la gente aceptará la información más fácilmente. En este caso, la persona puede aceptarlo. Como este cuenco tibetano, ¿no? Ocurre algún evento, esto es el evento, golpeamos el cuenco. Esta es la reacción del cuenco. Buen tema, buen tono meditativo, meditación profunda, perfecto para meditar. Viene otro evento, así es como se ve el otro evento, golpeamos el cuenco. Una reacción completamente diferente. Elevamos las frecuencias exactamente de la misma manera. Las personas, digamos, tienen esas reacciones. ¿Puede el cuenco permanecer neutral considerando que lo golpee? No puede permanecer neutral, ¿verdad? Vas a provocar alguna reacción, por eso viniste aquí, para experimentar todas esas reacciones a tu manera. Eso lo determina el sistema, las creencias que hemos acumulado desde que nacimos, lo que también se mantiene en nuestra herencia. Aquí, en el ADN, no podemos escapar de este momento. Pero, por ejemplo, puedo compartir una experiencia con Moeva porque ellos son un poco diferentes, ¿verdad? Ahora, en tu caso, sucede en las llamadas regresiones, ¿verdad? Para la mayoría de las personas. Al menos a mí me llamó la atención con Ibomir cuando estuve en su curso. Y eso que ustedes también dicen cuando se reúnen, que alrededor del 70 al 80% de las personas logran entrar en esas regresiones y experimentar las cosas de la manera en que yo las experimento. Pero durante el sueño yo me doy cuenta en el sueño o empieza. Es exactamente como una especie de lección, te das cuenta y empiezan a enseñarte la lección, en este caso yo me doy cuenta, y una vibración negativa extremadamente fuerte. En el proceso de darse cuenta o solo al principio, así comienza la lección. Estoy dormido, no recuerdo nada y en el siguiente momento empieza una sensación, una reacción negativa. Es como si la vida casi te hubiera cansado. No tiene sentido, ¿verdad? Debe terminar, es horrible. Quiero que, ¿verdad? Esto termine. Imagínate, tomas conciencia y estás en esa posición, toda tu esencia tiembla, literalmente te desarmas, no hay fuerza en ti que, ¿verdad?, que te ayude. Lo digo de la manera más simple. En el siguiente momento aparece como una segunda atención que de manera muy clara empieza a explicarte, mira, esto es solo una idea, no es nada más que eso. Cambia un pensamiento por otro y verás cómo todo desaparecerá y cambiará al instante. Ahora en tu campo aparece una esperanza, aparece un conocimiento, pero esa vibración negativa permanece y llega la nueva vibración. Imagina dos cosas al mismo tiempo. Las dos empiezan a trabajar bastante, ¿cómo decirlo? Es algo bastante difícil de aceptar. Y no solo son la primera y la segunda atención, sino que aparece una tercera atención, que era absolutamente como el nirvana, que te dice, esto es un proceso, como una cinta de cine. Tú eres neutral, no le prestes atención. Sientes la tranquilidad, esa paz, la calma dentro de ti y ves cómo las cosas simplemente se mueven en esa cinta. Y ahora esas tres atenciones están activas al mismo tiempo y yo me despierto, o sea, sentía que la cabeza me iba a explotar. ¿Cómo puedo mantener esas tres atenciones al mismo tiempo? No se calmaron en absoluto, pero te sientes increíble, con muchísima energía. Lo has memorizado, ves lo impresionante que es esto, lo has memorizado y de aquí en adelante. En la realidad física, cuando me pasa algo, la primera reacción es como cuando golpeé la taza en la mesa. Siempre surge algún sonido dentro de ti, reaccionas, lo sacas hacia afuera.
En el siguiente momento aparece esa segunda atención que te dice si te gusta o no te gusta lo que está pasando en ese momento. Si no te gusta, puedo cambiar inmediatamente a otro pensamiento o llevar la conversación de otra manera. Siempre cambio el rango de frecuencia. Y el evento cambia, ¿verdad? Completamente de hecho, su contenido. Y puede ser eso que tú también dijiste. Y de ahí empezamos. ¿Qué significa neutral? ¿Te vuelves un autoobservador? Pero no habrá diálogo, No habrá experiencia. no habrá experiencia, ¿sí? Así que, mira, aquí es donde está la elección de ser consciente, de entenderlo, y si quieres puedes entregarte al 100%, y entonces todo tu cuerpo tiembla y te emocionas. Ahora, eso es verdad. Puedes tranquilamente decidir que no te gusta y cambiar tu elección o simplemente observar de manera neutral. O sea, ¿quieres decir que gracias a tus experiencias has adquirido ese punto de vista? Digamos que hay tres opciones principales y de alguna manera entre ellas, simplemente sí, porque en una te sumerges y se convierte en tu verdad, en la otra te dice que hay otras verdades también. Sí, la tercera simplemente es verdad. Y a pesar de todo eso, si nos detenemos y vemos estas tres opciones, seguimos estando fuera de esas tres opciones. Viéndolo así, seguimos estando en otro lugar para poder tener esas tres opciones. No podemos salir del evento. De todas formas, el escenario está abierto, los artistas están en el escenario y tienen que interpretar la obra, pero tienes total claridad sobre qué opción elegir. Puedes elegir la opción negativa y vivirla al 100%. Enojarte, molestarte, no hay problema. La cuestión es si eres consciente de ello, si realmente con esa claridad que tienes en tu mente, lo has elegido y lo vives al 100%. Normalmente es inconsciente. Para que pueda suceder, o sea, al 100%. Cuando las personas discuten, ves cómo realmente están al 100% en el flujo de la ira y el enojo. La segunda pregunta es si están alimentando a alguien en ese momento. Sí, bueno, ese es otro tema aparte. Lo bueno de una experiencia así es que crea una emoción muy profunda y eso es vivido, no es algo leído. Y cuando tienes una pelea seria en algún lugar, sin importar la razón, la energía es poderosa y no puedes darte cuenta en el momento de que lo que está pasando es negativo, simplemente estás en eso, te envuelve. Sin embargo, esa experiencia permanece como una especie de segunda atención, ¿verdad? Incluso en algún momento te da un poco de risa, ¿no? Así es raro, porque la conversación puede ser seria y de repente te puedes reír. ¿Por qué? Porque te das cuenta, sí, yo tengo una elección, ¿lo quiero? Y entonces es extraño para la otra persona, pero también la otra persona junto contigo sale de ese estado. Tú puedes llevar la conversación en una dirección completamente distinta y pueden salir de aquello que se suponía que iba a pasar. Ahora, me ha pasado una experiencia similar. Entramos otra vez en una situación de conflicto. En esta situación de conflicto las cosas van a llegar a los golpes. Sí, y primero en el tiempo para que haya pelea, todo como debe ser herida. Por segunda vez la situación se introduce en el campo. Pero entonces se me da otra opción, que puedo usar algún otro elemento que disperse, que distraiga. La persona de enfrente empieza una conversación, en general sin sentido, pero entramos en una rama y manifestación completamente diferente. Sí, y así, después de pasar por 34 de esas posibilidades, te quedas sorprendido. ¿Cómo sería si tienes claridad y todo el tiempo tomas realmente una elección realmente consciente, una elección de la que eres plenamente consciente y quieres experimentarla? Exactamente, no es solo que suceda, no es el campo exterior el que te guía, sino que tú eres quien guía. Así como en los sueños, puedes controlar el sueño, puede que no puedas controlarlo y solo experimentarlo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lo mismo en la realidad física. Muy buena pregunta. Siempre y cuando no estés lo suficientemente dormido. ¿Cómo? Y en realidad, según tú, ESM Coronado, ¿Está la gente lista para tomar decisiones conscientes sobre sus experiencias? Desde tu punto de vista, mm, la forma humana es muy interesante desde el punto de vista del legado que tiene.
Todo eso que damos por sentado es un resultado. ¿Alguien puede decir quién nos enseñó a ser así? ¿En qué momento esta forma fue entrenada y llegó a ser lo que somos ahora? No creo que sea resultado de la evolución, así como nos enseñaron que venimos del mono, por ejemplo. Seguramente una parte de la genética puede ser, la otra parte seguramente fue añadida, pero los sistemas de creencias definitivamente no son resultado de un desarrollo natural. Según yo, fueron impuestos. ¿Por qué lo pienso? Pues analizo lo que está pasando. Todos deseamos el bien para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. Sí, Pero ¿por qué no lo deseamos ni lo practicamos para los demás? ¿Por qué los demás, entre comillas, los demás? Sí, sí. Esos que no conocemos, ¿por qué? Son peores que nuestros seres queridos. Simplemente no se conocen. sí puedo hacer un paréntesis. Había un ejercicio del que creo que Alan Lutz hablaba. Cuando una persona no puede manejar un conflicto en su familia, debe pensar en todos los amigos de su familia y en las personas a su alrededor, aquellos que tienen exactamente la misma edad, viven en el mismo entorno, tienen el mismo trabajo a su alrededor. Y él hace la pregunta, ¿en qué se diferencian ellos de tus padres, por ejemplo, o de tus hermanos y hermanas? Únicamente según el significado que tú les das, que son para ti, pero ellos viven ahí, tienen el mismo trabajo a esa edad, piensan de esa manera, ven las mismas cosas y solo el marco mental que tú les has puesto los hace diferentes. Él dice, en realidad que siguen siendo las mismas personas. Y desde ese punto de vista es muy interesante porque eso complementa lo que tú también dices. ¿Por qué para ciertas personas estamos abiertos y queremos ayudar y les deseamos el bien y a otros los separamos y decimos que ahí no importa, les ponemos alguna etiqueta? Podemos crear una herramienta para cumplir con la tarea si aceptamos que la realidad física es una tarea que se nos ha dado. La vida, en términos generales, en particular forma humana, programa de vida, dicho específicamente con forma humana, programa de vida específicamente con forma humana. Tenemos 100 unidades, estos son tipos humanos, dicho de manera figurada 100 para poder diferenciarlos en los distintos casos. Y supongamos que el primero y el centésimo son antagonistas, de ninguna manera van a coincidir en un punto y no se comunican entre sí. Y si los juntamos, habrá guerra, habrá guerra. ¿Quién hizo que las cosas se vean así? Porque esto es una paradoja. Técnicamente la tarea está cumplida, pero tienes los resultados 1 y 100 que son antagónicos cuando se juntan ambos resultados. Y empiezan a compartir, yo soy el resultado de este programa, la vida dice yo soy así, 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 él dice no, no, eso es una tontería, eso no es verdad. Mira, déjame decirte cómo es, mira, donde empiezan a contradecirse significa que alguien ha creado un software que introduce esa contradicción. Ahora, la segunda pregunta es si fue hecho a propósito para extraer algún tipo de energía de esas unidades que han sido creadas o si fue hecho para que exista esa experiencia, porque si todo te queda claro, si entiendes todo, ¿cómo vas a ver experiencia entonces, verdad? Eso es lo que era la primera opción, completamente sumergido en la experiencia, completamente al 100%. Tú crees y nada puede cambiar esa creencia que llevas dentro. Esos son los fanáticos, ya sea religión, ya sea ciencia, ya sea Levski, Cesica, no importa en absoluto. Ese es el grado en el que estás obsesionado por la idea, por ese pensamiento, esa forma de pensamiento, por ese sistema de creencias. Pero no está como si fuera en la base, antes de lo positivo, lo neutral y lo negativo, este mecanismo de las creencias, de las convicciones, porque si elegimos aquello en lo que creemos, eso después nos da la experiencia concreta. ¿Y cuándo lo elegimos ahora? No, No, eso nos lo dieron. Fuiste educado por tus padres, por la sociedad, por la época y el lugar en que naciste. Es una cosa si creciste, digamos, en una sociedad feudal y otra si creciste en, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, cuando atacaron el palacio. O sea, adentro la familia real seguía con sus actividades diarias. Ellos no creían que algo así pudiera pasarles, pero al final les pasó. ¿Quién iba a venir a negarles su grandeza y divinidad? Por eso digo que en el pasado hubo una intervención y que estamos programados de esa manera y funcionamos así.
Por ejemplo, tomemos en México la pirámide del Sol y la de la Luna, es decir, de Ilacán, o como Teotelacán, sí, es decir, de Ilacán, Teotelacán. Una calle bonita, hermosa, ancha, con los edificios correspondientes alrededor de ellas. ¿Para qué fueron hechas? Para que haya ceremonias. Las ceremonias. Pasa alguien que es elegido por Dios y todos se inclinan ante él. ¿Verdad? De la misma manera que dice la religión, ustedes son pecadores, ustedes son pecadores. ¿Y cómo te vas a manifestar entonces como pecador? ¿Ya te lo enseñaron? ¿Crees mucho en eso? Bueno, tienes opción si has crecido en una sociedad así, que todos los días te repite lo mismo. Eres así, eres así, eres así. Por eso la nueva generación se enfrenta, de hecho me da mucha pena por ellos, porque no tienen, no sé cómo decirlo, ¿no? Un mecanismo para defenderse. O los etiquetan como niños cristal, como índigo, como integrados, ya sabes, todo tipo de etiquetas. Pero simplemente son personas de mente libre. Ellos quieren experimentar la realidad a su manera, que realmente sale de su alma. Dejemos que alma sea la palabra que usemos. Ellos empiezan a romper el modelo, a no estar de acuerdo con el modelo. Y por eso dicen que los niños son como maestros para nosotros. Sí, porque nos muestran cómo ser más libres. Diferente, te muestran lo diferente y a ti también. Ahora, si eres lo suficientemente sabio como para dejar de insistir en lo tuyo por un momento y simplemente ver lo que te ofrecen, hay algo que puedes aprender. Esa es una de las formas de cambiar tu statu quo, tu sistema de creencias y obtener una nueva realidad. De lo contrario, hasta ahora la realidad no es muy bonita, en mi opinión. Puras guerras, puro descontento, siempre nos falta algo y eso que deseamos en Año Nuevo siempre nos falta porque solo lo deseamos. Si realmente no podemos lograrlo, significa que estamos haciendo algo mal. Por eso creo que hay intervención, hay intervención. Tal vez si lo aceptamos. Tú hiciste programas muy buenos, con diferentes razas, con diferentes sistemas planetarios, respectivamente, formas de comunicación entre ellos. Siempre ha habido una época dorada, siempre se han sentido bien, siempre se alcanza algún tipo de auge, después de lo cual hay una especie de caída. ¿Y cuándo? Lo interesante es que en ciertos lugares siempre hay una forma muy específica de existencia, comunicación y reacción, por así decirlo, ya sea draconiano, sea Orión o sea en algún otro lugar, no importa. Pero cuando se juntan comienza algún tipo de conflicto. Son pocos los que encuentran la manera de neutralizar el conflicto. En un plano local. Según tú, ¿cómo podría suceder eso allá abajo? Bueno, yo personalmente si tuviera que idearlo, lo haría. La Tierra, de la manera en que está hecha, incorporo en la construcción de la forma humana todos esos elementos. Porque imagina cuántos planetas han sido destruidos, cuántas almas y luz se han consumido en esos conflictos. No podemos imaginárnoslo. Y esto es creación. La creación, por más que nos resulte ajena, esa es su energía. Difícilmente eso, no es que lo vayas a alegrar, porque eso es una emoción. La alegría es una emoción. Pero dudo que eso sea lo que quisiera obtener como resultado, en mi opinión. Y nosotros localmente estamos encerrados, nos han metido todos esos sistemas de creencias, todas esas emociones en un solo lugar. ¿Y qué observamos en nuestro planeta? ¿Cuántos idiomas existen como formas de comunicación diferentes? ¿Cuántas tradiciones? ¿Cuántas creencias? Esta es una de las paletas más ricas en diversidad. No sé si realmente en algún lugar todos hacen canalizaciones, pero ahí las cosas siempre están claramente definidas. No importa desde qué posición, ¿verdad? Esto se dice, ya sea Orión, ya sea presidente. La última vez que escuché, apenas si esas planetas ya no existen, se han ido y la luz que, bueno, Orión que han sido explotados como resultado ahí, ahora quién sabe si es cierto. Segundo, ¿verdad? Esos son canalizaciones. Es posible porque esos son miles de millones de años. Seguimos viendo la luz, el planeta ya no está, pero seguimos viendo la luz. Eso es normal. Aquí quiero agregar que por lo que nosotros también tenemos como experiencia en la práctica, o sea, lo que sucede es que siempre el mensaje principal es el siguiente: no puede haber de ninguna manera, en ninguna forma o caso, transmisión y transferencia de información.
Si todo no ocurriera al mismo tiempo, porque ellos dicen, si todo no estuviera aquí y ahora, no sería posible realizar esa conexión, porque ustedes no pueden en absoluto. Si lo vemos solo ustedes como seres físicos, no tienen esa capacidad y en absoluto pueden entender el tiempo y el espacio de esa manera. Pero en este caso, desde su punto de vista, ¿qué es lo que ellos creen que están haciendo? Ellos ajustan las frecuencias y vibraciones con las nuestras, que para ellos tal vez son mucho más fáciles de fijar y reconocer con lo que ellos tienen como un rango amplio, simplemente como entidades. Y de ahí ya sucede que en algún punto nos encontramos, pero si no existiera simultáneamente, ¿cómo entenderíamos el pasado y el futuro? Porque ellos se expresan, y no solo en ruso, sino de todo el mundo, todo tipo de transmisiones. No hablo solo de nuestras experiencias. Siempre se trata, cuando se habla desde una línea, un punto de vista lineal, de algo que sucedió hace 50, 100, 200, 300 millones de años atrás. Eso no podemos imaginárnoslo, no podemos imaginarnos 27.000 años antes de Cristo. Pero si aceptamos que excluyo el espacio, el tiempo, Entonces sí, entonces pintan. El resultado es la comparación. excluimos esa linealidad a la que estamos acostumbrados, que es característica de lo que experimentamos, y dejamos qué configuración, cómo voy a interactuar. Yo contigo hago una especie de canalización y te reajusto, y en el siguiente momento tu reacción es completamente diferente. Cuando empiezas a corresponder conmigo de una u otra forma, para mí esos son los diferentes. Así como llamarlos sobre una vez o, Dios mío, no sé, manifestaciones, porque esos son manifestaciones. Al final de cuentas, utilizan exactamente, nosotros somos como avatares, exactamente, literalmente, no es casualidad. Lo usan para ver qué va a pasar, como si se estuvieran desplegando. Se despliegan todas esas posibilidades y variantes que pueden ponerse en juego para llegar a la solución del problema. Porque, repito, todo está limitado dentro de un solo planeta, o se trata de una enorme diversidad. Puedes investigar de muchas maneras diferentes para llegar más rápido al resultado final que buscas, ¿verdad? Una cosa es esperar que las líneas sean consecutivas, primero, segundo, tercero. Otra cosa es dejarlas correr en paralelo y empezar a mezclarlas de vez en cuando. Sí, porque así podemos ver los puntos de intersección, reconocerlos. Exactamente, ni ver el resultado que buscamos. El resultado que buscamos. Así que es completamente posible que esta realidad haya sido creada también para eso, ¿verdad? Para encontrar la respuesta a una pregunta que alguien en el pasado planteó, creó una realidad, pero no pudo controlarla. Como ya sabes, lo dictan las reglas y las leyes. De todos modos, hay reglas y leyes según las cuales se utiliza esta energía, ¿verdad? Para que de lo no manifestado se obtenga lo manifestado. Así que yo pienso que así fue como sucedió. Y por eso la dinámica en este momento es tan grande, porque ves lo rápido que la gente puede ser programada y reprogramada, ya sea a través de los medios, ya sea a través de todas esas técnicas que se usan, o ya sea alguna enseñanza. No, no importa, simplemente empiezan a probar diferentes tecnologías, diferentes variantes que podrían ponerse en práctica. Así me parece a mí. ¿Cuál crees que es la idea? ¿Has reflexionado sobre eso? ¿Cuál es la tarea que se busca? Porque si lo vemos como un error, por ejemplo, aceptamos esa opción. No, no puede ser un error. Todo lo que nos rodea es sumamente razonable, por así decirlo, como para permitir un error. Me refería, ¿sabes?, a errores del pasado. Quiero decir, si ponemos los eventos así, entramos en esa realidad. Ha habido grandes conflictos en Orión, Sirio, Lira, luego las cosas se trasladaron a Marte y después al planeta Tierra. Lemuria, Atlántida, Seth, guerras, ya sabes, la era dorada y después solo autodestrucción. Después, en nuestro caso, pasamos por las revoluciones francesas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahí, guerras. Nosotros hemos tenido una versión de su macroversión, digamos, que estuvo bien. Y ahora no debería pasar algo diferente si seguimos la lógica. ¿Por qué? ¿O todo lo que es cíclico siempre volverá a suceder? Bueno, al menos por lo que yo he leído, porque no tengo esa experiencia, no tengo esa información en la realidad de los sueños, ni en el mundo energético, que yo haya estado ahí y me lo hayan mostrado. Lo que he leído es que todo tiene ciertos ciclos. Lo manifestado desaparece, se cierra y solo queda la información.
Y cuando llega el momento para un nuevo ciclo, hacemos los nuevos ajustes y lanzamos la nueva realidad, pero ya usamos esa información que hemos adquirido del ciclo anterior. Quizá si buscamos algo racional, porque la mente es racional, no hay otra manera en que pueda aceptarlo. Eso es quizá una especie de explicación, porque lo visible, en cualquier caso, es el resultado de lo invisible. Nos hemos embarcado en todo esto con un solo propósito: descubrirnos a nosotros mismos en nombre de nosotros mismos y en nombre de todo lo que existe mientras exploramos las múltiples realidades. Si desean apoyar a INRA y todo lo que hacemos junto con el equipo, pueden apoyarnos en Patreon, PayPal o hacerse miembros del canal Pokloni. Gracias por darnos una razón para seguir creando conscientemente y juntos. Ahí están las cosas, literalmente podemos vaporizarlas. Aquí está este hermoso cristal. Lo hemos llevado a nuestra conversación, esperamos que aporte total claridad sobre las cuestiones que nos interesan. Y sí, dale, como tú dijiste en un programa, una muleta para ayudarnos, porque tanto nos confundimos y en realidad podemos... Sí, así es, todo esto es yo. Yo de ahí saqué esa conclusión. Porque cuando eres pequeño y si aceptamos esas reglas y leyes que mencionaste, todos en este planeta andan en bicicleta o pueden aprender a andar en bicicleta. Y tú lo sabes, eso existe como información en el campo. Ya seas un bebé o tengas 35 años, lo sabes y ves a los demás andar en bicicleta. Eso es algo normal como lavarte los dientes. Tú vas, pero te subes a la bicicleta, te caes y empiezas a sangrarte las rodillas. Mamá y papá te dicen, así podrás andar en bicicleta y no te caerás, pero si te caes te pondrán las ruedas de apoyo. En algún momento tú mismo las quitas, ellos te empujan, te volteas y ya están a 50 metros y tú andas libremente. Y ahora aquí está, en este momento. Estás en el momento, en tu experiencia, en este momento donde estás. Si por un momento ya estamos en un proceso en el que usamos muletas, o tal vez hacia eso se dirige esta dirección de los mensajes y la canalización, o sea, la humanidad debe volverse así, libre para andar en bicicleta. Cada canalización. Para mí hay una tarea final. Está previamente codificada en esta canalización. Sí, dicen, no queremos, pero está bien hacerlo. Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, me estás empujando a ir de todos modos en esa dirección, ¿verdad? Cultura, eres culto, amas a algunos, de lo contrario puede pasar algo, no pasa nada malo, no pasa nada malo. En realidad así es como nos comunicamos también. Y nosotros intentamos que la realidad que consideramos falsa, intentamos crearla a nuestra imagen y semejanza. O sea, lo que nosotros entendemos que debe ser la realidad. Es bueno que la realidad no se nos presente al 100% para que podamos aprender algo diferente, de lo contrario siempre seríamos los mismos. Lo que te dije, la primera opción es que vives el evento al 100% y no tienes ninguna otra opción de salir de eso, a menos que tengas una segunda atención o que alguien te saque de ahí. Nuestra realidad normalmente es dolorosa o es algún evento difícil, otro tipo de evento así. Eso sucede para que tomes otro camino. Así que esas son algunas de las opciones. Quizá el canalizar es la forma más lejana de tomar una dirección que sería muy... Muy desconocida. Bueno, sin duda es diferente de lo que hemos practicado hasta ahora. Por eso te digo que el canalizar es muy impresionante. Esas regresiones de las personas, cómo cambian profundamente en su interior. He visto hipnosis que pueden durar 23 meses. Ese programa que has puesto claramente no es profundo. Esa hipnosis no llega tan profundo a un nivel subconsciente como para que eso continúe. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ser adicto a los cigarrillos y dejar de fumar, o después de 23 meses vuelve a aparecer esa posibilidad. Sí, 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 de volver otra vez a tu viejo hábito. Mientras que en las regresiones la experiencia es tan poderosa que te conviertes en otra persona, simplemente te vuelves alguien diferente, tomas otra dirección
Y por eso muchas personas logran entrar en esas regresiones, muchas. Eso es alrededor del 70-80%, según mi impresión, logran entrar en esas regresiones. Personalmente lo he intentado, no lo logré, no puedo decir por qué, no digo si es bueno o malo, pero esto puede ser una, ¿cómo llamarlo? Una nueva tecnología que haga que la gente, porque el consenso grupal es lo que enseña a los nuevos que llegan a pasar a otra realidad, tal vez a otra realidad, otra forma de comunicarse. Es totalmente posible esa opción, pero estaremos adivinando todo el tiempo porque trabajamos con la mente, con lo racional. En esas áreas energéticas, cuando entras al mirar un objeto o un evento, tienes conocimiento completo. Ahora aquí hay uno, No es, algo aprendido, literalmente. ¿Sabes qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedes usarlo? Suscríbete ahora. hay un momento muy interesante que se ha observado de lo que nosotros observamos. Aunque me repito, repetimos, esto es, por ejemplo, que tú hablas de la regresión, ¿verdad? Sin embargo, no sucede así en la realidad de los sueños. Ahí has desarrollado muchas habilidades. Para muchas personas es así, en un aspecto están muy desarrollados, en otro ni siquiera lo han explorado y más o menos da el mismo resultado. Y yo también. Aquí hoy doy el contrapunto en mi caso, porque cuando me desperté, claramente, al establecer mi programa para el día de hoy, qué debería suceder según el cerebro racional, Mente. y vi una imagen de cómo simplemente, y nosotros no nos vemos, ¿verdad? Te lo digo para que la gente lo entienda. ¿Cuánto hace que no nos vemos? 7, 8 meses, un año. Oh Dios, 1 año y medio creo. Que Pasa Y yo también. Lo que vi medio dormido fue que tú venías y traías muchas cosas y así las vi como A, B, C, D, P, algo así, y me desperté. ¿verdad? Ya estresado de que no fuera a llegar tarde. Y en ese mismo momento entraste con una caja grande, enorme, Llena de trucos de magia. llena de trucos de magia, como tú lo dijiste. Sí, Así es, esa es la diversión. Yo lo veo como algo hermoso. La cuestión es tú cómo lo entiendes. bueno, porque es hermoso, porque hay información previa, luego esa información se confirma y ves que la experiencia es completamente diferente. Si no tienes esa información previa, simplemente esperas a que llegue, tú me ves, ¿qué traes? Así, y tú ya sabes de antemano que hay algo, no sabes qué es, Pero hay algo, ¿sabes qué? pero hay algo. Sí, eso es lo hermoso de esto. Porque todas esas predicciones, por ejemplo, quieren predecir los terremotos. Probablemente en algún momento podrán predecirlos al 100%, pero la realidad se encargó de que eso no suceda. Cuando el partido ya está decidido, ¿es interesante el partido? No es interesante, tiene que haber algo. Ahora, por ejemplo, esta mañana recuerdo que estoy en una especie de transición, ¿sí? Y como resultado, ¿verdad? Es un poco... esas actividades, digamos, las he dejado de lado. Y esta mañana me levanté a las 3, a las 2, estuve dando vueltas. Quería dormir, pero no pude. Y después, en algún momento me quedé dormido y empezaron así, sueños muy interesantes otra vez. Sí, porque son situaciones viajes, ¿sabes? Una de las opciones era que otra vez empecé a mover algunos objetos, decidí que iba a recoger esos objetos, como si mi mano y los imanes fueran iguales. Miré mi mano y resultó que estaba sucia. Digo, sí, mira qué interesante y empiezo, ¿sabes?, a reflexionar sobre este proceso, ¿sabes? Cómo muevo los objetos, cómo es que mi mano está sucia, cómo... qué interesante resulta. Hay magia aquí. En el momento en que eso sucede, me despierto, e intento mover algo en la realidad, pero no me sale. No digo, bueno, ¿acaso nuestra realidad física puede ser así de maleable? Como que te pones triste en la otra realidad, en el otro así sueño, o ¿cómo llamarlo? Hubo un evento, fue un contacto con algunas personas, otra vez estaban agresivos conmigo y con ellos mismos, y yo los advertí, sabes, que puedo tranquilamente neutralizar a cualquiera de ellos deteniéndole la respiración o el aliento, porque todos estaban armados. Y sí, dos personas de estas, de dos diferentes grupos, digamos, uno de ellos directamente fue a buscar al otro como para que se armara un conflicto, una pelea. Entonces,
por alguna razón lo agarré y lo neutralicé literalmente, ¿sabes? Él cae al suelo y luego, aparentemente, de su grupo, una persona se me enfrenta, saca un arma y me la apunta a la cabeza y yo empiezo a reírme. Le digo, ¿sabes lo que te va a pasar? Mejor guarda eso, no tiene sentido. ¿Y cómo es que la información, sabes, llega instantáneamente y tú controlas el evento? En el mundo energético sí, ¿verdad? Pero en la realidad física no es así. Y entonces se vuelve más, ¿cómo decirlo? Más interesante aquí. Sí, y pues ahora, perdón, yo ahí hago lo que quiero. De alguna manera, pero aquí no puedo, quiero, pero no puedo. Silencio. En este caso hay personas, sueñan y están confundidas de aquí, de allá, el campo las empuja, las manda a la izquierda, a la derecha. Bueno, mira, esta confusión es muy importante qué tan consciente estás y puedes manejar los procesos en esta, no quiero llamarla realidad energética. Perdón por interrumpirte, es que simplemente se me ocurren cosas y me salen. En este momento hay algunos comentarios bajo diferentes programas. Esto no es ninguna crítica hacia las personas, pero hay personas que dicen, y ahora le dirían a Choco que le haga la pregunta al ingeniero. Vamos, pregúntale cómo lo hace para que nosotros hagamos lo mismo. Vamos, empújalo hacia eso. Y surge la pregunta, ¿y están listos? Para que la respuesta es muy, ¿cómo decirlo?, rápida y fácil. Hiciste un programa tan maravilloso con todas las posibilidades como bromeamos nosotros, muletas. Ya sea con cuencos tibetanos que cantan, ya sea con meditación con cristales. Hay tantas técnicas en este momento, solo tienes que desearlo. Ya sea que lo uses. Esa caída que ocurre en el sueño, porque en la mañana cuando te despiertas, el cuerpo está extremadamente descansado y la mente no está activa. Y hay una caída antes de despertar, de estar consciente. Te despiertas, sientes que estás despierto y empiezas a forzarte a dormirte de nuevo, pero al mismo tiempo te mantienes consciente de lo que está pasando. Lo que pasa es que el cuerpo está en reposo, duerme, pero tu conciencia que está en esta parte, aquí, justo en esas experiencias fuera del cuerpo, literalmente se siente como si salieras del cuerpo físico. Entonces eres completamente tú mismo, puedes trabajar en eso de manera efectiva, efectivamente. Sí, llamémoslo así. Y eso que me dijiste en el sueño, la mayoría de las personas son como observadores, como en el cine, cuando en una película no puedes cambiar nada, experimentas la emoción y hasta ahí ya está, no tienes la opción de cambiarla, pero en el momento en que te vuelves más consciente ya adquieres la opción de cambiarla. Porque para mí eso es un holograma. Me ha pasado en ese tipo de holograma. Voy a usar esa palabra holograma porque no sé qué otra usar. Ey, por Dios, es muy difícil con las cosas a las que estamos acostumbrados en la comunicación normal empezar a explicar esos estados y situaciones. Holograma. Desde el punto de vista de que es algo vivo, esto está vivo. El holograma está viva y se mueve gracias a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, intenciones. Por ejemplo, yo iba en un automóvil, nos acercábamos a un cruce y empezaron a aparecer distintos focos de atención. Por ejemplo, se me empañaron los vidrios del automóvil, empiezo a buscar un botón para encender el ventilador, para limpiar, ¿verdad?, el vidrio. Al mismo tiempo, algo no me hacía sentir cómodo. Empiezo a buscar la palanca para bajar la ventana. En un momento alguien empieza a hablarme desde atrás, ¿verdad? La tercera atención, veo a un conocido en el cruce. Mucho, ¿cómo decirlo? El holograma se tensó y en un momento todo se congela. Me expulsó, es curioso, se puso verde, no sé por qué se puso verde y yo estoy mirando desde un lado, ¿verdad? Como ese holograma dejó de funcionar. Pues lo mismo pasa con la realidad física, gracias a Dios, ¿verdad? No podemos detenerla porque la gente realmente se asustaría. Lo que dicen también en el sueño, están confundidos porque la gente está confundida. Pues no tienen esa experiencia en su campo de vivencias, por eso fue bueno recuperar nuestra segunda vida, la energética, y empezar a acumular esa experiencia. Entonces no tendrás miedo, tampoco tendrás miedo en la realidad física. Ahora la gente tiene mucho miedo, ¿verdad?, a perder a un ser querido.
Tenemos que cuidar a la familia, tenemos que sacarla adelante. Ciertos problemas, todo eso ahora son preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones. Y si te dejas llevar, por así decirlo, por tu intuición, las cosas empiezan a acomodarse solas, esas sincronicidades las van acomodando. Ahora, por ejemplo, mi mamá falleció en el año 2012, mi papá en el año 2021. Muy seguido veo 1221 o 2112. Reviso mi reloj y son las 12:21. El auto frente a mí es 2112. Y eso pasa, digamos, una vez a la semana y siempre durante el día. A veces me pasa 2 veces, lo que para mí significa que no hay nada de qué preocuparse. Sigue adelante porque eres la continuación de tus padres, ¿verdad? Tú continúas. En realidad, digamos, su forma de vida está programada en ti. Tú los continúas, así que las cosas pasan, no hay de qué preocuparse. Gracias. ¿No es así? Muy a menudo, las personas que entran en el mundo energético, como cuando entras en los sueños, pero por ejemplo en meditación, se muestra una situación, una imagen, una escena, se ve y de ahí se sacan conclusiones. Basado en la simbología, basado en diferentes cosas, en diferentes informaciones. La gente dice que, por ejemplo, se me dice que he pecado en esto y aquello, o sea, de esta manera. Creo que, pero al mismo tiempo, como dices, cambio eso que también, ya que yo he hecho lo mismo en mi sueño, y a veces regresas al mismo lugar, haces 3 cosas diferentes y ves las diferentes opciones de desarrollo, pero eso no es manipulación en el mundo energético. Es absolutamente posible, así como entre nosotros hay personas que manipulan también en el mundo energético. Hay entidades que tienen sus propias tareas y las persiguen y nosotros somos como niños pequeños en el mundo energético. Y no tenemos esa experiencia, no tenemos esa comprensión, no tenemos el instinto de sobrevivir, diría yo. Por eso hasta cierto punto estamos protegidos, no podemos quedarnos mucho tiempo ahí y rápidamente regresamos a la realidad física. En mi opinión, esa limitación no es casualidad. Muy a menudo en los sueños, lo más fácil para tomar energía de mí es que usen la forma de personas cercanas y conocidas. Privar de la familia, no importa, crea una situación así que lleva necesariamente a un conflicto y empiezas a pensar si privar o no. Miedo, preocupación, algún tipo de furia, no importa, provocan una emoción negativa que hace que empieces a alimentarlos. En algún momento cuando despiertas eres completamente consciente, pero ves cuán poderosa es la emoción que te ha golpeado y no puedes hacer nada. A veces de verdad, así que no, ¿cómo decirlo? Ahí no es lo bueno, tampoco es lo malo. Tienes que poder trabajar con esa realidad de esa manera. Por eso la realidad física tiene sus limitaciones, sus lecciones que tienes que aprender. Y cuando pases allá puedes aplicarlas, pero allá aprenderás otras cosas. Ahora las cosas se usan de otra manera. Sí, flotar en el aire, aquí no puedes flotar, pero el placer es increíble al poder flotar y moverte, atravesar paredes. Todo lo que mires te da la información al instante que es, pero lo que en realidad, ahora que lo pienso, lo que tú también dijiste, yo voy, recibo una información y regreso. ¿Te das cuenta de cuánto distorsionas o de qué pequeña parte de esa información que has adquirido logras traer de vuelta? Ahora, ¿por qué es así? No tengo idea, la verdad, pero como se dijo, es por nuestros filtros. Hecho indiscutible, hecho indiscutible. Y puede que realmente te den una solución a tu problema o tarea, pero al pasar por eso, por esos filtros. Pues ese es un tema muy interesante, Impresionado, y tú estás sumamente impresionado. ¿verdad? Se me apareció Dios o alguien, no importa quién sea para la gente religiosa, pero él se vuelve un fanático, se vuelve un fanático absoluto. Así debe ser, no, eso es peligroso. Eso es peligroso. Es peligroso, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué no? Me refiero a que sí, entiendo por qué dices que es peligroso desde el punto de vista de que realmente puedes perderte, pero se me ocurrió otra cosa. Por ejemplo, ahora tú lo dices, tienes esas experiencias y bueno, eso es una etapa aquí. Pero por ejemplo, ¿cómo entiendes la frase gracias a Dios, por Dios, por ejemplo, cuando la usas? ¿Cómo la defines? Sí, Es solo una broma, simplemente una broma.
No, es una reacción humana. No le doy ningún significado, gracias a Dios. Lo usamos como una expresión, es un poco como un mantra, ¿verdad? Nos salvamos, gracias a Dios, nos salvamos, así nos enseñaron, así nos enseñaron. No es que tengas que hacerlo, ¿verdad? Te digo, hay muchas cosas que puedes decir, pero cuanto más tiempo estés en este proceso, al menos te dan ganas de hablar, al menos deseas compartir, te vuelves más meditativo, realmente te vas al fondo. Ahí el tercer estado nervioso, el estado nervioso es un estado nulo. El juego está aquí, o sea, debe haber emoción, intriga, debe haber, si no, ¿para qué estamos aquí? Un estado de tensión. Sí, lo dijiste en una de nuestras conversaciones que últimamente te pasa eso, que cada vez quieres hablar menos y menos. Y aún así viniste con nosotros y aceptaste. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Como la vez pasada, la única razón por la que lo hice es cuando para mí ha sido difícil, ya sea un libro, una película o algo compartido ahora en YouTube, eso es muy útil. Yo he encontrado una solución a un problema o tarea en particular. Porque cuando no tienes la posibilidad de asomarte al mundo energético, de hacerte una consulta y de encontrar la solución, esa es la solución. Alguien, y tal vez por eso se creó el juego, para que alguien te ayude. Eso es muy hermoso, es muy agradable. En este sentido, no puedes ser egoísta. Si algo ha llegado a ti, dalo, no lo retengas, no es tuyo, nada es mío. Yo simplemente uso el formato que tú ofreces, al igual que muchas otras personas ahora. Mejor no usemos nombres ni digamos exactamente de qué se trata, pero me gustó ese kinesiólogo. Tiene muchos años de experiencia, 20 o 30 años de experiencia en kinesioterapia. Y ayuda a las personas, ¿verdad? Con problemas. Y en un momento dado se da cuenta de que ¿a cuántas personas puede ayudar él en total? Además, cuando me ayudó fue temporal, después la persona vuelve a verme. ¿Y qué hicieron? Eso es lo que realmente hiciste tú también. Creaste un canal de videos, crean prácticas y dejan que la persona empiece a trabajar por sí misma. Ese es el camino. Eso es algo en lo que nadie puede ayudarte. No es cuestión de voluntad, la tenemos. Si no tienes voluntad, pues oye, arregla tu carreta y pon en marcha tu vida, espera, no voy a llamarla por ti, no te voy a ayudar. Simplemente eso no existe. Estos formatos empiezan a gustarme. ¿Por qué? Porque hasta que llegue el momento de darte cuenta y realmente puedas trabajar con el mundo energético, que puedas ver las cosas, esta es una buena forma. Muleta, sí, para que llegues a un estado óptimo para ti. Porque, por ejemplo, ahora yo he elegido de él un conjunto específico de ejercicios que me van a ayudar. Por alguna razón, empiezo a sentir que se me tensa la espalda, los músculos se me acalambran y los dolores son terribles. Se produce lo que llaman hombro congelado y no puedes mover los brazos, se limita tu comodidad en la vida. Primero hice algunos de sus ejercicios y funcionan muy bien, solo necesito ser constante, pero así los obtuve. No fui con la persona, él no me ayudó, sí. Sí. De aquí en adelante sé que lo haré solo, pero mira, Esta es una práctica a la que tú has llegado. Últimamente he estado pensando mucho en lo que hacemos. Llegué a una especie de reflexión al final de cuentas porque nosotros no damos tantas prácticas como mucha gente y así sucesivamente. Precisamente porque yo también huyo de eso, desde el punto de vista de todos esos filtros y creencias, porque de alguna manera siempre está filtrado y lo mejor es que cada quien lo pruebe por sí mismo y vea que le funciona. Por eso hice aquel programa con todo eso para tacharlo, porque si entendemos la base, que todo es uno y nosotros estamos en ese uno, hagas lo que hagas, siempre es mejor que no hacer nada, ¿ok? Y aquí viene mi punto de vista, eso que ahora me llega como una revelación.
Si quieres, incluso así es como la gente se reúne, porque ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos llamando a la gente, simplemente los provocamos para que se sintonicen. Cada vez más necesito unas frecuencias diferentes a las suyas, porque sería incorrecto decir que ellos no se sintonizan en frecuencias. Al contrario, ellos se sintonizan con lo que dan en la televisión, con lo que ven frente a su casa, frente al edificio. Así es, Ellen, eso es lo que pasa. El bloguero y nosotros solo provocamos. ¿Pero por qué? Sí, porque la gente no tiene la costumbre de reunirse, de crear ese tipo de atmósferas con la ayuda de cristales, de cuencos, de otros instrumentos, y empiezan así, incluso sin saber nada, que es la mejor opción. Simplemente dejarlos salir de alguna manera, reunirse en grupo y ver qué pasa, que ese sea el primer paso y luego si quieren empezar juntos algunas prácticas. Bueno, tal vez eso sea parte de la solución de lo que se empezó a hablar al principio. ¿Por qué al final de cuentas existe esta realidad? Porque podríamos dividirnos en muchos grupitos que prueben diferentes métodos y técnicas y ver al final cuál funcionará, cuál llevará a un mejor resultado. La gente debe aprender, sin importar cuáles sean sus sistemas o creencias, a no neutralizar las contradicciones. ¿Para qué fue inventada y creada la comunicación? ¿Por qué se creó una imagen, otra imagen, si la esencia es una sola? Luego, en el mundo energético, entiendes que puedo adoptar tu forma o la mía y experimentar todas esas cosas. ¿Para qué fue creado todo esto? Al final de cuentas, creo que realmente, en teoría, se ha creado una posibilidad. Ahora somos la quinta raza ahí. Si seguimos, aunque la verdad no lo sigo, honestamente somos la quinta raza y la sexta raza vendrá. Y nosotros debemos sembrar lo que la siguiente debería, ¿verdad? Manifestar. La pregunta es si la mente permanecerá en el mismo formato en el que está ahora o si cambiará. Porque justo hace poco vi un programa, El hombre es ciego, propone una forma completamente diferente de comunicarse, entiendo lo que quiere decir. Sin embargo, será muy difícil de entender para las personas que no tienen esas experiencias. Y él incluso se enoja por eso, ¿cómo? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo es posible? No me entienden, no entienden, sí. Sé cómo quiere ayudarles, pero sí, también necesitará paciencia de su parte. Una vez, en cualquier caso, es un proceso, tomará tiempo. Ahora el tiempo no existe, pero todos los participantes deben reajustarse para cambiar el consenso grupal. Cuando cambie el entorno, el consenso grupal, para todos los que lleguen, ¿verdad? Será muy diferente, el entorno ya será distinto. Y lo más probable es que la necesidad de la mente, tal como la usamos ahora, desaparecerá, cambiará. El entorno se volverá más flexible. Ya no te enojarás porque en la energía de la realidad no mueves las cosas y te frustras. Y cuando despiertas te aburres, no puedes hacer nada. Así que sí, tal vez hacia allá vamos. Para finalizar nuestra conversación de hoy, ¿qué les dirías a las personas que recién empiezan a tener experiencias similares a las tuyas? Y ven esta conversación y la reconocen como una sincronía para empezar de nuevo, para seguir adelante, para no rendirse. Que dejen el miedo. El miedo es lo que estorba. Que sepan que no hay niveles, porque ahora, por ejemplo, en Reiki, primero, segundo, no sé exactamente cómo es. Pero maestro, no existe tal cosa, no hay niveles. Creas una intención inquebrantable, eso es lo que quiero, y empiezas a trabajar en cómo lo voy a lograr. Pues por Dios, bueno, no sabemos si será a través de tu programa, si será a través del programa de tus colegas o algo más, si será un libro, si será un acontecimiento en tu vida. Inevitablemente, si creas esa intención, llegará el momento en que las cosas empezarán a suceder y tú cambiarás tu sintonía. Eso es un cambio en tus propios ajustes personales. Si no tienes una intención formada, la vida puede pasar así y puedes cruzar al otro lado y eso puede cambiar tu experiencia. Así que no se rindan. Ingeniero Boris Minkov, muchas gracias por participar una vez más en la investigación. Nos veremos de nuevo en la realidad. Eso es lo que puedo decir, lo que quiero y por lo que me esfuerzo. Siempre es un placer para mí también. Debe compartirse. Así se llega a mayores.
horizontes y a cosas nuevas. De lo contrario, siempre estaremos en la misma posición, no podremos cambiar. Desafortunadamente, Sí, el cambio lo es todo al final. Sí, al final. Gracias.